Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el tema de cascada de coagulación. Mi equipo está conformado por Gloria Morga Cisneros, Isabel Citlali Barrales Flores y su servidor Alejandro Pérez Cruz. A continuación les iremos presentando las diferentes etapas de la cascada de coagulación. Empezaré con la hemostasia primaria. En este proceso de formación del tapón plaquetario se inicia ante una lesión vascular, llevándose a cabo de una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Esta fase tiene tres procesos, que es adhesión, activación y secreción y agregación. En adhesión, en este proceso se, eh, se empezará con la adhesión de la plaqueta del subendotelio vascular, dando a intervenir a un factor llamado Willebrand. Segundo proceso, activación y secreción. Aquí se va a agregar la plaquetaria primaria al activarse un receptor glucoproteico, y va a permitir así la unión de las plaquetas. Se van a liberar compuestos intraplaquetarios que van a provocar agregación secundaria de nuevas plaquetas al tapón plaquetario. Por último, agregación. Aquí se van a consolidar y se retractarán del coágulo. Se va a formar el tapón hemostasio definitivo con la formación del polímero de fibrina. Cese de la hemorragia e inicio de los mecanismos de reparación del vaso lesionado. A continuación, mi compañera Gloria les va a presentar la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria comprende de la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, esta se divide en tres fases, que son la iniciación, la amplificación y la propagación. En la iniciación, el factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa el factor 11 y, por otro lado, la trombina escinde al factor de von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. En la fase de propagación se activa con éxito los factores 10 y el factor 9, así como los cofactores 5 y 7, activados por las pequeñas cantidades de trombina producidas en esta fase. Después, el factor 9A junto con el 8A se unen a la membrana de las plaquetas, formando en complejo de tenaza. El complejo de tenaza activa el factor 10, resultando en una rápida formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, el factor 10 y el calcio. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protombinasa, el cual es constituido por el factor 5A, 10A y el calcio. Este complejo transforma la protombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación de un coágulo. En ausencia del factor, la iniciación de coagulación es normal. Sin embargo, la fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada. En la amplificación, las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. Este periodo protombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los otros mecanismos inhibitorios que son capaces de bloquear la coagulación una vez iniciada. La antitrombina actúa inhibiendo todos los factores de coagulación con acción de las serimproteasas.
Otro producto del endotelio sano es la trombomodulina, en unión con la trombina. Activa la proteína C, que junto a su cofactor, que es la proteína S, inhiben los cofactores de la coagulación. Una vez ya formado el coágulo, la fibrinólisis mediada por la plasmina es la responsable de removerlo, tanto en etapas tardías del trauma vascular como en la trombosis patológica. Otro activador es inducido por los factores de contacto, que convierten la plasminógeno. Cuando estos activadores superan los mecanismos inhibidores de activación del plasminógeno, se activa la plasmina, que es la que corta los residuos de lisina y arginina en el extremo carboxilo terminal de la fibrina y revierten la polimerización, con lo que la convierten en productos de degradación de la fibrina como el dímero D. A continuación, mi compañera Citlali les va a explicar la fibrinólisis y anticoagulación. La última parte de la hemostasia es la fibrinólisis. Su función es la destrucción de la fibrina. En la hemostasia secundaria, como mencionó mi compañera, hay una vía intrínseca y otra extrínseca que coinciden en la transformación del factor 10 en factor 10A. A partir de aquí empieza la vía común que se transforma en la protombina, en trombina y después en fibrinógeno, a fibrina. Cuando los polímeros de fibrina están formados, se va iniciando una degradación de esta red en productos de degradación de la fibrina. Es la fibrinólisis. Esto se produce por acción de la plasmina, que a su vez procede de la activación de una proteína llamada plasminógeno. La acción de la plasmina es fundamental para que el coágulo formado durante la cascada de la coagulación se vaya disolviendo conforme se produce la cicatrización del tejido dañado. La activación del plasminógeno, que está presente dentro del coágulo, se produce por la acción del TPA, que es el activador del plasminógeno tisular, liberado lentamente por los tejidos lesionados. En esta activación también actúan el factor 12A, quininas y calicreínas. Otra acción de la plasmina es la disminución de la coagulabilidad de la sangre cuando a otros niveles como el fibrinógeno, protombina y factores 5, 8 y 12. La fibrinólisis es uno de los mecanismos de anticoagulación fisiológica del organismo que impiden que la coagulación iniciada tras una lesión vascular se extienda por todo el cuerpo y desencadene trombosis masivas. Otro proceso de la anticoagulación fisiológica es la inactivación de enzimas procoagulantes por parte de la proteína llamada antitrombina 3, AT3. ¿Y esto cómo actúa? La antitrombina 3 actúa inhibiendo en el factor 10A y la trombina, que es el factor 2A de la vía común, además de la antitrombina 3, la misma fibrina tiene un efecto anitrombina porque casi el 90% de la trombina es absorbida por las mismas fibras de fibrina conforme se va formando. Referente a esto, así evita que la protombina se difunde más allá del coágulo e impida que se extienda. Como comentaba, del resto de la trombina se ocupa en la antitrombina 3, inactivando la misma trombina e inhibiendo su acción sobre el fibrinógeno. Algunos de los factores de la superficie endotelial son los más importantes para evitar que la coagulación se active en los vasos sanguíneos en condiciones normales. Que la primera es la lisura endotelial, la segunda, la capa de glucólisis endotelial, que es una
mucopolisacárido de la membrana endotelial que rechaza las plaquetas y los factores de la coagulación. La tercera, que es la trombomodulina, que está unida a la membrana endotelial y a la trombina. Y es de esto salen dos factores. A, retrasa la coagulación para retirar la trombina. Y B, activa la proteína C, que inactiva los factores 5A y 7A, con el consecuente efecto de anticoagulante. Si se rompe el endotelio capilar y se alteran los mecanismos anteriores, las plaquetas y el factor 12 se activan empezando la hemostasia primaria y la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, que es la hemostasia segunda, sobre todo si entra el contacto con el colágeno subendotelial. En resumido, los mecanismos de anticoagulación fisiológica impiden que la coagulación iniciada tras una lesión vascular se extienda por todo el cuerpo y desencadene trombosis masivas. Esto funciona principalmente por procesos fibrinolíticos. Plasmina, por inactivación de enzimas procoagulantes, que ahí tenemos la antitrombina 3, cuando la coagulación ya se ha iniciado, y por los mecanismos endoteliales citados en condiciones de integridad endotelial, solo añadir el proceso de depuración hepático de los factores de coagulación activados que hay circulando por la sangre. Todos estos son procesos muy importantes dentro de nuestro cuerpo para mantener fluida la sangre a través de todo el sistema vascular. Muchas gracias por su atención. ¿No?